Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Agradezco a Dios porque nos da la oportunidad de iniciar el estudio de la lección número 2, programada para el sábado 8 de abril, en el título Un momento del destino. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar y la mies de la tierra está madura. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y 15. El destino se define como el lugar a donde va dirigido alguien o algo. Por nuestro libre albedrío decidimos el curso de nuestras acciones presentes y también nuestro destino eterno. La Biblia describe las iniciativas de la gracia salvadora de Dios desde la caída de Adán y Eva. Génesis 3:15. La única vía de escape del pecado ha estado accesible en todas las épocas, sin exceptuar el tiempo del fin. Aún desde la primera advertencia de destrucción de la tierra por causa de la maldición de un diluvio universal, Dios proveyó a través de Noé el arca para la salvación. Génesis 6, versos 3 y 7, verso 1. Y llegado el tiempo de la primera venida de Cristo, según la profecía de Daniel 9, 24 al 27, se anticipaba su pasión, sacrificio y muerte en una cruz por nuestros pecados. Y 2000 años después estamos en las últimas escenas del tiempo del fin y del cierre del tiempo de la gracia que está cercano. Y a fin de prepararnos para el juicio previo al segundo advenimiento, Daniel 7, versos 9 y 10, y Daniel 8, 14, y para la segunda venida de Cristo, Dios nos envía la última advertencia a través de los 3 mensajes cósmicos, y cada día se acorta la distancia entre hoy y estos eventos, y debemos de tomar las decisiones importantes que no pueden postergarse, ya que luchamos contra el avance del reloj profético y contra el reloj biológico de nuestras vidas, que puede detenerse en cualquier momento, y tendremos que dar cuenta a Dios por lo que hicimos en vida. El estudio se centra en la importancia de las decisiones humanas ante 3 temas que revelan cómo enfrentaremos la eternidad. Número 1. La ley de la siembra y de la cosecha y nuestras decisiones. Número 2. El tribunal celestial en sesión de juicio y la revisión de nuestras decisiones. Y número 3. La venida del Hijo del Hombre y la cosecha final, finalizando siempre con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la ley de la siembra y de la cosecha y nuestras decisiones. Desde el inicio del gran conflicto entre el bien y el mal, ningún ser humano es neutral. Nuestras decisiones nos vuelven protagonistas y nos posicionan, sea de parte de Cristo o de parte de Satanás. Y llegado el tiempo del fin, está por cerrarse la puerta de la gracia. Ante esta realidad, la palabra de Dios usa el libro de la naturaleza para ilustrar que desde el inicio de la vida comienza el proceso de la siembra, seguido de la maduración y que finaliza con la cosecha. En el libro de Apocalipsis se presenta en un nivel escatológico que en alguna medida todo ser humano ha sido advertido mediante la predicación del Evangelio. En los que han aceptado, la semilla del Evangelio se sembró en su corazón, está ahora germinando y madurará un fruto que revelará en su vida una transformación conforme al carácter de Cristo. El universo entero verá en ellos una revelación de la justicia de Cristo como una experiencia nunca vista en generaciones que hayan vivido en la tierra antes. Y entonces vendrá la siega en la segunda venida de Cristo, y Él viene por esta gran cosecha de salvados. Pero en el caso de quienes rechazaron el mensaje de la salvación, el resultado de su proceso de siembra y maduración del fruto será diferente. Ellos revelarán codicia, lujuria, celos y odio, en contraste con la justicia de Cristo revelada en su pueblo. Y el universo entero verá los resultados completos de la rebelión contra Dios. La maldad, el mal, el pecado y la iniquidad se exhibirán plenamente ante los ojos de los hombres y de los ángeles. El contraste entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la obediencia y la desobediencia serán evidentes para todo el universo, la humanidad y para los ángeles. Ellos no reflejarán el carácter de Cristo, sino el de Satanás, a quien
dieron el control de sus vidas y recibirán la condenación eterna. En ambos casos el grano está completamente maduro. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de lo que contemplamos. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se acostumbra a amar y reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la del su ideal de pureza, bondad o verdad. Si el yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más alto. Más bien, se hundirá en bajezas siempre mayores y solo la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre. Librado a su propia suerte, su conducta empeorará inevitablemente. El conflicto de los siglos, página 611. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Así como en la naturaleza, así es en la gracia. No puede haber vida sin crecimiento. La planta debe de crecer o morir. Su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo. En cada etapa de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta. Aún más, si se cumple el propósito de Dios para nosotros, habrá un progreso continuo. La santificación es la obra de toda la vida. A medida que se multipliquen nuestras oportunidades, también se ampliará nuestra experiencia y se incrementará nuestro conocimiento. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 45 y 46. Continuamos con el Tribunal Celestial en sesión y el juicio y la revisión de nuestras decisiones. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones para resolver diversas situaciones de la vida. Nuestras decisiones no se limitan a los asuntos temporales, tienen consecuencias eternas. Nos estamos alineando ya sea bajo el estandarte de Cristo que ofrece la salvación o bajo el estandarte de Satanás que lleva a sus seguidores a la condenación. Así como los seres celestiales tuvieron la oportunidad de decidir con lealtad y sumisión voluntaria o con rechazo y rebelión ante el amor y la autoridad divina, ahora el conflicto está entre el bien y el mal en la tierra. Cada ser humano tendrá que decidir si acepta a Cristo como Salvador o rechaza su regalo gratuito. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, 2 de Corintios 5:10. Jesús es el Hijo del Hombre, quien ministró y sanó enfermos, el que dio esperanza a los que la sociedad había condenado, el juez justo que tiene en sus manos el destino de toda la humanidad. Juan 5:22 y 27. Él está sentado junto al anciano de días, el Padre, y dio inicio al proceso de juicio investigador en el cielo, Daniel 7:9-10. En presencia de miles de millares y millones de seres celestiales y angelicales reunidos alrededor del trono. Este proceso inició al final de los 2300 años, Daniel 8:14. Los registros celestes que tienen la historia de nuestras vidas se abrieron. El libro de las memorias revela ante el universo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho para salvar a la humanidad. Apocalipsis 14:7 dice, porque la hora de su juicio ha llegado. En el juicio se vindica el carácter de Dios ante las acusaciones del diablo y también a los santos que fueron perseguidos y muertos por causa de la verdad en Cristo. Job capítulo 1 y capítulo 2, Salmo 51, versículos 1 al 4, y en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, el Hijo del Hombre recibe el dominio, gloria y reino. Estos son tres adjetivos calificativos que describen la segunda venida de Cristo cuando Él venga a recoger a sus santos y a establecer su reino eterno de gloria. Para dicho fin, el juicio de los santos muertos ya ha comenzado. Pronto será trasladado el caso de los santos vivientes. Al terminar este proceso, sabrá quién llevará a la casa del Padre Celestial en su venida y dirá, el que es injusto, siga siendo injusto, y el que es sucio, siga ensuciándose. El justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. Apocalipsis 22:11. Estas palabras dividirán a la humanidad en dos grupos, los perdidos y los salvados por toda la eternidad. Por lo tanto, es ahora cuando podemos decidir en favor de Cristo. Es poco probable que personas que de continuo toman decisiones equivocadas de repente en la crisis final se inclinen por el bando de Jesús, especialmente cuando las fuerzas de todo el mundo impío estén en su contra. Jesús no cambia el carácter en su venida.
La obra de transformación debe de ser ahora. Nuestra vida diaria determinará nuestro destino. Eventos de los últimos días, página 299. Al finalizar este proceso judicial, se cierra el tiempo de la gracia para toda la humanidad. Es en vida, y mientras Cristo aún interceda por nosotros que disponemos tiempo de gracia. Y los eventos finales serán rápidos en su final conclusión. Y si pudiéramos entender que al final del juicio y después del milenio se eliminará el pecado del universo, Jeremías 50:20, y que Dios creará los cielos nuevos y la tierra nueva donde more la justicia, segunda de Pedro 3:13, debiéramos mantenernos firmes en nuestra esperanza y por esa razón debemos fortalecer nuestra consagración con Cristo desde aquí hacia la eternidad. Continuamos con la venida del Hijo del Hombre y la cosecha final. Jesús se autoidentificó como el Hijo del Hombre 82 veces en los Evangelios, y el título significa primero que Jesús para salvarnos unió a su divinidad la humanidad y Él es un legítimo hijo de Adán. Salmo 8, versos 3 y 4. Pero no es un ser humano común, sino un ser humano trascendental. En Mateo 12:8, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, el creador de todo lo que existe. En Mateo 9:6, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, y eso solo lo puede hacer Dios. En Lucas 5:21 y en Juan 5:27, el Hijo del Hombre tiene autoridad conferida para juzgar. En Mateo 25:31, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria a establecer su reino de gloria. Y Él es el Mesías prometido a quien el Altísimo dio autoridad y gobierna sobre su reino. Daniel 7:13-14. El Hijo del Hombre es un Salvador que puede compadecerse de nosotros, porque participó de carne y sangre como nosotros. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Y sabe lo que un ser humano enfrenta, siendo uno como nosotros, enfrenta toda la furia de las tentaciones de Satanás y fue victorioso y puede ayudarnos. Él vivió entre nosotros, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Él es el Hijo del Hombre que regresará y que viene por nosotros para llevarnos a la casa de su Padre Celestial. Juan describe a Jesús como el Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza como un vencedor y con su mano teniendo una hoz aguda. Apocalipsis 14:14. Jesús en su primera venida fue coronado de espinas, es decir, de vergüenza y de burla. Mateo 27:29, Juan 19:2. Fue rechazado por los hombres, Isaías 53 del 3 al 5. Ridiculizado, escupido, golpeado y azotado. Primera de Pedro 2:21 al 24. Pero ahora lleva una corona de gloria. Apocalipsis 14:14. Y viene otra vez, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17:14. Los tres mensajes angelicales se presentan antes de esta escena y por eso se consideran la última advertencia a la humanidad. Y luego Apocalipsis 14:15 registra la orden: mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, pues la miel de la tierra está madura. Esto indica también que ha llegado el fin del tiempo del fin. La predicación del Evangelio eterno y de su triple amonestación final trajo el fin. Mateo 24:14. Y en Mateo 13:39 dice que la siega es el fin del mundo o fin del siglo. La lluvia temprana del Espíritu Santo permitió la siembra de la semilla del Evangelio y la lluvia tardía del Espíritu Santo hizo posible la maduración del fruto. Ellos crecieron y alcanzaron la estatura de varón perfecto en Cristo Jesús. Efesios 4, versos 12 y 13. Son transformados por la gracia, motivados por el amor y que viven en obediencia para la gloria del nombre de Cristo. Su corazón es uno con el corazón de Cristo y todo lo que ellos quieren es lo que Él quiere. Esta obra santificadora y perfeccionadora que dura toda la vida coincidirá finalmente con el tiempo de la cosecha al cierre del tiempo de la gracia y en la segunda venida de Cristo. Cristo trae la siega. Marcos 4, 28, 29. Entonces Cristo enviará a sus ángeles a recoger su mies en el fin del mundo, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Mateo 24, 30 y 31. Tal como Cristo explicó a sus discípulos en la parábola del trigo y la cizaña, en la siega hay dos cosechas, dos recolecciones.
la de la cizaña para ser quemada y la del trigo para el granero celestial, Mateo 13:30. De igual manera, Apocalipsis 14 presenta dos cosechas y tanto en el caso del cereal o de la uva, respectivamente, ambos estarán completamente maduros. Apocalipsis capítulo 14 del 14 al 16 presenta primero la cosecha de la mies y en el verso 15 el grano dorado de los cereales representa a los justos. El trigo de la parábola de Cristo es llevado al granero celestial, y esto se cumplirá cuando los ángeles segadores en la segunda venida de Cristo junten a sus escogidos y lo lleven con él hacia la casa del Padre celestial. Ahora en Apocalipsis 14 del 17 al 20, la cosecha de las uvas sangrientas representa a los injustos, o sea, los perdidos, que podrían incluir aún a la cizaña de la parábola de Cristo que será quemada en la siega. Apocalipsis 14 también revela la forma como serán destruidos los impíos. Apocalipsis 14 del 17 al 20 menciona el lagar de la ira de Dios. Un lagar es un lugar donde se pisan las uvas para extraer el mosto, pero aquí se refiere al lugar donde serán castigados los que rechazaron a Cristo y la invitación del Evangelio y todos los enemigos de Dios y de su pueblo. Apocalipsis 14:10 añade, los que han adorado a la bestia a su imagen y recibieron su marca, Apocalipsis 14:9, todos beberán del vino de la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de su ira, Apocalipsis 14:10. Es decir, todos los que bebieron del vino de la Babilonia la Grande, Apocalipsis 14:8, beberán también del vino de la ira de Dios, que significa sufrir su ira. Salmos 75:8, Isaías 51:17 y 22, y Jeremías 25:15. Toda la furia de la ira de Dios detenida por mucho tiempo por su longanimidad y por la intercesión de Cristo durante el tiempo de la gracia, se derramará sin mezcla de misericordia sobre los impenitentes. Luego Apocalipsis 15 versos 1 y 7 hablan de 7 copas de la ira de Dios que contienen las 7 postreras plagas. Que este capítulo 15 y 16 de Apocalipsis lo desarrollan en amplitud. Estas plagas se distinguen de las que cayeran en Egipto porque serán los juicios finales y a la vez más extensos que caerán sobre los moradores de la tierra sin mezcla de misericordia. Ahora veremos sobre quiénes caerán estas plagas. Número 1. Los que tienen la marca de la bestia adoraron su imagen, Apocalipsis 16:2. Fue por la aceptación de la imposición del falso día de reposo el domingo a nivel mundial. Segundo, los que no rompieron su conexión con la Gran Babilonia ni la abandonaron oportunamente, pasando por alto el último llamado antes del cierre de la gracia, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Y tal como dice la parte final de este mismo versículo, ellos no abandonaron Babilonia, sino que siguieron bebiendo de su vino, de su fornicación, y fueron partícipes de sus pecados y recibieron parte de sus plagas. 3. Los falsos maestros que añadieron fábulas a las interpretaciones bíblicas y que engañaron al mundo con las falsas doctrinas de Babilonia la Grande, Apocalipsis 22:18, dice claramente que a quien añadiere a las palabras de esta profecía, de este libro, Dios añadirá sobre él las plagas de este libro. Al añadir a sus teorías a las declaraciones bíblicas, Dios les castiga trayendo sobre ellos las plagas postreras. La cosecha está madura. La rebelión cruzó la línea de la misericordia divina, que por su anhelo de salvarnos se ofreció a sí mismo en la muerte de Cristo en la cruz, como sacrificio por nuestros pecados. El que no tenía pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él, 2 de Corintios 5:21. Cristo llevó nuestra maldición colgada en la cruz, Gálatas 3:13. Sufrió el castigo que nosotros merecíamos para darnos paz para con Dios, Isaías 53:5, pero fue rechazado por los impenitentes. Aquí hay un aspecto que pocos consideran importante en el cumplimiento de la misión de predicar la última advertencia a un mundo antes del fin del tiempo de la gracia, y es que a riesgo de la vida de sus mensajeros, Dios los envió a dar un mensaje final y decisivo aún a los más acerbos enemigos de la verdad denominados aquí, en el libro de Apocalipsis,
como los moradores de la tierra. Veamos las siguientes citas con mucha atención. En Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11, se menciona a los moradores de la tierra como quienes fueron los que martirizaron al pueblo de Dios y por quienes las almas bajo el altar claman que se haga justicia sobre ellos. En Apocalipsis 11:10 aparece el mismo término, los moradores de la tierra, como aquellos que celebraron la muerte de los dos olivos, la supresión de las escrituras, y ellos persiguieron al pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 13:8 y 17:8 también se dice que los moradores de la tierra son aquellos que adoraron a la bestia, se maravillaron con ella, y sus nombres no están escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 13:14 dice también que los moradores de la tierra son los que fueron engañados y recibieron la marca de la bestia. De todos ellos, Apocalipsis 14:6 dice que el Evangelio eterno fue predicado y fue dada la última amonestación aún a ellos. Ellos fueron advertidos, no tienen ninguna excusa delante de Dios, y ahora, con la mano puesta en la conciencia, debemos preguntarnos, ¿qué más podría haber hecho Dios más allá de esta cruz? La gracia no puede salvar a quienes han rechazado repetidamente al Espíritu Santo. ¿Y qué decir de los creyentes que también descuidaron una salvación tan grande? ¿Cómo escaparán? Hebreos 2, verso 3, y en Hebreos 10, 26, 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que devorará a los adversarios. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Los que aman y guardan los mandamientos de Dios son los más detestables para la sinagoga de Satanás, y los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos en la mayor medida posible. Juan previó el conflicto entre la iglesia remanente y el poder del mal y dijo, el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las fuerzas de las tinieblas se reunirán en contra de junto con los agentes humanos que se han entregado al control de Satanás, y se revivarán las mismas escenas que se exhibieron en el juicio, rechazo y crucifixión de Cristo. Al ceder a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios, y los que fueron creados a la imagen de Dios y que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal, hombres que reflejen su propia imagen. Review and Herald del 14 de abril de 1896, párrafo 7, únicamente en inglés. Si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe en estos días comparativamente apacibles, ¿qué les sostendrá cuando venga la gran prueba y sea promulgado el decreto contra aquellos que no quieran adorar a la imagen de la bestia ni recibir su marca en su frente o en su mano? Ese tiempo solemne no está lejos. En vez de volverse débiles e irresolutos, los hijos de Dios deben de cobrar fuerzas y valor para el tiempo de la tribulación. Eventos de los últimos días, página 189. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben el molde mundano y se preparan para la marca de la bestia. Pero los que han perdido toda confianza en su egoísmo y se humillan ante Dios y purifiquen sus almas obedeciendo a la verdad, reciben el molde celeste y se preparan para recibir el sello del Dios vivo en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y quede estampado el sello, el carácter de quienes lo reciban permanecerá puro y sin mancha para toda la eternidad. Testimonios Selectos, tomo 1, página 188. Estas verdades tal cual están presentadas en el capítulo 14 de Apocalipsis en relación con el Evangelio eterno será lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Pues como resultado del triple mensaje se dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que ha de darse antes de que venga el Señor. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. El conflicto de los siglos, página 447.
Cristo está aguardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Es privilegio de todo cristiano no solo esperar la venida de nuestro Señor, sino también apresurarla. Si todos los que profesan su nombre estuviesen llevando frutos para su gloria, cuán prestamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio, con cuánta presteza maduraría la última gran mies y vendría Cristo. Consejos para maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, página 306 a la 308, y Matutina Maranata, el Señor viene, página 116. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.